Entonces yo le puse a este mensaje el amor más grande. Quiero que oremos antes de seguir. Padre, danos esta gracia de poder entender tu palabra y de poder comprender más y más el ambiente espiritual y de poder dar la respuesta correcta. Señor, llénanos de tu presencia, amado, llénanos de la fuerza de tu amor, Señor, para resistir como tú resististe, como tú amaste, Señor. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, amado, continuamos. Iba yo ahí caminando porque me dejé el carro lejos, no había mucho estacionamiento. Iba yo caminando y sentí este manto de amor, una especie de protección, de cobertura, una especie de ternura en el ambiente. Y aunque la calle estaba sola, yo me sentí a gusto y me sentí bien. Y de ahí me vino este mensaje. Amor al máximo, le puse yo. Y quiero iniciar ahí en Juan capítulo 3, verso 16. Algo que me llamó mucho la atención. Lo tengo hasta subrayado en mi Biblia desde hace mucho tiempo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Tiene título esta parte, es una de las partes pues más conocidas. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Recuerdas este verso? Entonces, amado, ¿cuánto nos ha amado Dios? Y ese manto de amor está ahí, o sea, no se ha ido, ¿sí? Entonces, el amor más grande nos lo ha dado Dios. Y comprendí yo y empecé a recordar, te digo, a mis abuelos, empecé a recordar detalles de mis abuelos. Nosotros fuimos una familia de 11 hermanos. Mi papá y mi mamá, pues, no podían con 11 y vivíamos con mis abuelos. Mis abuelos fueron fundamentales en protegernos, en proveer, ayudar a mis padres para alimentar a 11. Yo lo he dicho ya aquí, a veces he oído familias, matrimonios que no pueden con uno, con dos, está bien complicado ahora, pero ¿cómo hacían mis padres para alimentar, vestir, educar a 11, darles vivienda, darles luz? Desde aquel tiempo ya mi papá y mi abuelo compraron las primeras televisiones de aquellos tiempos. Entonces, amado, pues, como dicen por ahí en el internet, éramos felices y no lo sabíamos, pero había una protección de mis abuelos. Mi abuelo era un hombre serio, mi abuela una mujer muy trabajadora. Siempre lucharon por nosotros, que ya no traías zapatos, que ya no tenías. Y yo recuerdo detalles de ese amor, un amor muy grande de mis abuelos, pues por toda la prole de mi papá, ¿verdad? Por todos nosotros. Y ahí crecimos, mi abuelo hizo cuartos y cuartos, vivíamos en una casa propia, pero que parecía una vecindad, pero que fue una bendición porque teníamos todo el espacio del mundo y una infancia llena de mucho amor. Y cómo extraño yo. Todavía ya de grande, yo ya casado, seguí viviendo ahí porque la casa era muy grande, ahora está sola la casa, vive una hermana mía nada más ahí con un tío. Pero yo recuerdo que ya de casado, ya de grande, mi abuelo ya anciano, ya grande, yo salía a trabajar fuera al campo y regresaba a veces ya noche, ya tarde, y ahí estaba mi abuelo, y oía que yo llegaba con la camioneta y me estacionaba y entraba, y él todavía estaba en su cuarto, que era el primero, y me decía, ¿ya llegaste, hijo? ¿Ya llegaste? Por mi nombre me decía, ya llegué, abuelo, ya acuéstese. Y era un amor. Yo sentía, luego los sábados él se ponía a ver el box, le gustaba el box. Y yo, como una forma de retribuirle a mi abuelo, ya me quería ir a acostar el sábado, me iba a ver el box con él, para que no estuviera él solo, porque él se emocionaba con el box. Y había una interrelación, había un amor muy grande. Y no solo conmigo, con cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Mi abuela, cuando te enfermabas, ella te llevaba caldo de pollo, te atendía muy bien. Me gustaba enfermarme, ¿verdad? Entonces, amados, ha habido grandes amores tal vez en tu vida. Mis papás, mi mamá, siempre luchando por nosotros. Era bien trabajadora mi madre, ella también ya falleció. Me recuerdo en la secundaria, ella hacía lo imposible por comprarnos los libros de secundaria. Mi papá trabajando siempre, ¿sí? Mis hermanos, mi hermana la mayor, pues yo de niño, ella fue la que me llevó a la escuela, la que nos recogía, la que estaba al pendiente. Fue hermana y mamá también de muchos de nosotros, ¿verdad?
Y muchos detalles de mis hermanos. Me acuerdo mi hermano mayor, él desde muy pequeño se fue a Estados Unidos, y cuando él venía siempre me traía una camisa, una camiseta, todavía hasta recientemente me trajo unas sudaderas. O sea, él siempre traer cosas de allá para uno. Preocuparse. Mi hermano Raúl, el que sigue, que ahora vive en Monterrey, me recuerdo que él también desde muy joven salió, porque pues éramos muchos, y compró una bicicleta, y yo tomaba su bicicleta y a veces me veía y no me decía nada, ¿no? Su bicicleta pues era muy bonita, y yo me iba a ver allá a alguien en la bicicleta, y luego una vez me regaló unas botas que yo como presumí. Entonces yo puedo ver, amado, en la familia, en la gente, destellos de amor, y en más personas. Recuerdo haber trabajado de muy chico con un hombre que era peluquero, que era estilista, y era un hombre bueno, que también ya falleció, y él tenía una estética en el centro. Yo trabajé ahí, y él me invitaba mucho a ir de cacería, a ir a balnearios, y a mí me gustaba porque pues en la casa éramos tantos que no había a veces mucha la posibilidad, y él me llevaba. Me encantaba en las noches acampar por allá, y ellos llevaban perros y escopetas, y yo ahí andaba con ellos. Entonces, gente que nos ha mostrado amor. No sé en tu vida, ¿sí?, ¿qué es aquello que recuerdas más amoroso? O tal vez ha sido el lado contrario. También en estos días en el internet de repente me salió aquella vieja canción que se oía mucho en mis tiempos, la de Yo soy rebelde. Dice, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor, porque me negaron todo aquello que pedí. Amado, tal vez tú estás de ese otro lado, que si miras hacia atrás dices, pues nadie me trató bien, no hubo ese amor, no hubo ese cuidado. Tú me hablas de amor, pero no sabes por lo que yo he pasado. Y yo entiendo eso, ¿sí? En Estados Unidos trabajé con un hombre que era cocinero, y él me platicaba su vida de abusos, de golpes, de maltratos. Él ya era grande en aquel tiempo, unos 60 años, y él se ponía a hacer mucho ejercicio, era muy fuerte, y decía él, dice, yo me he hecho por mí mismo, ¿sí? Nadie me ha apoyado. E insultaba mucho. Este hombre era un hombre que insultaba mucho, era un hombre duro, porque una vez abrió su corazón. Recuerdo otro hombre con el que yo trabajé, que un día llorando él me dice, tú no sabes cómo me trató mi papá, me decía cabeza de perro, y decía que yo no era su hijo. Entonces, no sé, pero yo siento un manto de amor. En todo esto de Semana Santa, pues vemos varios aspectos de esto, pero a mí me vino una claridad de cuánto Dios nos ha amado. Y yo quiero, amado, que hoy tú pudieras sentir ese manto de este amor, que tú pudieras sentir ese cuidado, ese respaldo, esa protección, y que pudiera tocar tu corazón, y que pudiera ir más allá de solo las festividades pues que se hacen, ¿verdad? Y decir, ay, pues pobrecito Jesús. No es pobrecito. ¿Sabes cómo defino yo este tiempo? ¿Sabes cómo yo siento esto? Un manto de amor. Estas festividades de Semana Santa que recuerdan hechos, la tradición, las iglesias como nosotros, ¿verdad? Recordamos a Jesús, pero hay una característica en todo esto: el amor. Un amor incomparable, un amor inigualable, un amor como nadie jamás lo ha dado. Y está tan trillado el amor, ¿verdad? 14 de febrero, Navidad, hablamos del amor, pero es muy distinto cuando eso puede tocar tu corazón, como que se corre un velo y podemos ser sensibles al amor. Porque cuando hablamos de amor, para nosotros los hombres a veces parece algo cursi, pero la verdad es que todos necesitamos amor y ser amados y ser restaurados, ¿sí? Y esto, amado, viendo a Jesús en la cruz, no hay una prueba de amor más grande que esa, ¿sí? Entonces, pues yo quiero, amado, que entremos a esto, que tú puedas sentir un manto de amor, que al recordar a Jesús pudiera venir a tu mente recuerdos de quién te ha amado en la vida.
A lo mejor por muy duro que haya sido tu vida, hubo alguien que se preocupó, hubo alguien que te vio, y a veces ni siquiera tu familia, alguien de afuera que tuvo para ti, no sé, esa misericordia, ese tacto de decir, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes? Toma esto. Yo vi mucha gente, amado, mostrar amor a mi vida y protección. Entonces, pues recuerda a tus abuelos, recuerda a tus padres, tus tíos, alguien ahí te ha de haber amado. Pero nunca, nunca se te olvide que hay alguien que te ha amado como nadie jamás te amará. Y eso ya está dado, y eso ya es tuyo. Depende de que tú abras tu corazón para que este amor entre. Entonces, ¿por qué no vamos, amado, allí a la Biblia, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, vamos a empezar ahí. San Juan 15, verso 13. Y aquí empieza de alguna manera Jesús a mostrar ese amor, te quiere hacer saber, te quiere hacer entender ese amor. Y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sí? La canción de Yo soy rebelde porque nadie me ha tratado con amor. Pues esta es una oportunidad, amado, de no solo esperar recibir amor, sino demostrar amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué tanto amor eres tú capaz de dar a un amigo, a una persona? A la familia lo damos, ¿verdad? Yo a mis nietos los amo. Mi nieto que viene aquí, Aaron, siempre me dice, abuelo te amo, abuelo te amo. He aprendido él. Entonces es un amor recíproco. Pero ¿qué dar amor a un amigo, a una persona que no conoces? Recuerdan aquella historia, ¿verdad? En la Biblia del buen samaritano. ¿Qué dio el buen samaritano? Dio amor que había en su corazón. Dice que pasó un fariseo, pasó un levita o un escriba, no recuerdo ahorita, y estaba un hombre golpeado, tirado allí a la orilla del camino, maltrecho, no se podía levantar, y pasaron ellos y no le hicieron caso. Y eran gente que conocían la palabra de Dios, la ley. Y pasó, amado, un hombre que no era del pueblo de Israel, y él lo levantó, y él lo cuidó, y él lo llevó, le refrescó sus heridas con aceite, lo llevó ahí donde él iba a reposar, ¿sí? Y ahí pagó para que lo cuidaran, y todavía lo encargó, y él se fue, y todavía regresó y dijo, cuando yo regrese, yo te pago lo que falte. Entonces, amado, era un samaritano, era alguien que tenían hasta cierta aversión contra los judíos, pero hay alguna fuerza más poderosa que, amado, las separaciones políticas, religiosas, raciales, es el amor. Y Jesús, amado, pone este parámetro: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Tal vez pudiéramos dar amor a nuestra familia, pero a alguien afuera es muy difícil. Se sabe de gente que ha dado la vida por un amigo, pero es raro. Ahorita ya no se sabe mucho. Estaba platicando el otro día con mi esposa y con una hermana mía que tiene su hijo lejos. Él vive en Canadá, pero ahorita anda en Japón. Y mi sobrino de joven dice que una vez se fue por ahí a tomar, yo creo, con sus amigos, con un amigo. Y la cosa es que los golpearon. Y él, pues como quiera que sea, pudo salir. Después su mamá fue por él y él preocupado por el amigo. Y fue a preguntar por el amigo. Y el amigo dijo la mamá que llegó, se durmió y como si nada. Nunca se preocupó por él y el otro sí bien preocupado por él. Y a veces así nos ha pasado, ¿verdad? Resulta que tú te preocupas bastante por alguien y la otra persona no se preocupa por ti. Pero Jesús pone este parámetro de amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo he estado meditando en esta palabra y me cuesta trabajo, amado, que me entre. La leo y digo, sí, qué bien, pero ¿sería capaz de dar mi vida por un amigo? Qué difícil, ¿verdad? Y Jesús dice, vosotros sois mis amigos y hacen lo que yo os mando. ¿Qué está mandando? Que des tu vida.
¿Por qué? Y está poniendo un parámetro que Él cumplió. Yo di mi vida por amor. Yo vine a la tierra por amor. Yo soy alguien, amado, que sabe amar. Y yo te estoy diciendo a ti, aprende a dar tu vida. ¿Quieres ser mi amigo? ¿Quieres que yo, amado, dé mi vida por ti? Aquí estaba hablando Jesús antes de dar su vida. Haz lo que yo te digo. Aprende a amar. Aprende a amar. Este era el mandato, ese es el mandamiento que Jesús enseñó, ¿sí? Que nos amemos unos a otros. Pero esto es difícil, amado, y más en estos tiempos. El amor de muchos se enfriará, dice aún, de gente que ya ha conocido el amor. Entonces estamos en una lucha, amado, de amar, de amor. Este mundo está en guerra, este mundo está en confrontación por falta de amor. Entonces tenemos que volver a ser sensibles al amor, ¿sí? No al amor de las novelas, no, al amor por el prójimo, al amor fraternal no fingido, a una preocupación, amado. Claro que no vamos a hacer pues un caramelo con todo mundo, no, pero sí vamos a tratar, amado, de ponernos a veces en los zapatos de otros. Y a veces ni siquiera eso, porque decimos, pues ponte en el zapato del otro, pero amado, los zapatos del otro ni te quedan, ni te son de tu medida, ni entiendes lo que el otro está pasando. Pero por lo menos ser, pues no sé, sensibles al dolor, a las razones, al porqué. En esta semana también, estando ahí descansando un día en la televisión, pues me tocó que me salió la película una película que se llama La Cabaña, que habla un poquito del amor de Dios, de un hombre que pues su papá lo golpeó, lo maltrató tanto. Y es una versión pues un poquito así, porque resulta que la Trinidad pues se presenta el papá como una mujer y se entiende, dan una explicación que él no lo hubiera recibido de otra manera. Yo no concibo al padre como una mujer, ¿verdad? Pero bueno, en la película así lo hacen. Dan una explicación que pudiera ser válida, cada quien tiene su opinión, pero se presenta así. ¿Por qué? Porque él estaba tan dañado, porque él no había recibido amor y pues dan a entender que es la manera en que él pudiera, porque él no quiere saber nada, porque aparte perdió una niña en un campamento, le roban a su niña, se la llevan, la violan, la matan, nunca encuentran, creo, el cuerpo. Y él está muy resentido con Dios porque ellos eran cristianos, ellos iban a la iglesia. Entonces él está muy resentido con Dios. Y pues ahí, si tú puedes ver la película, si no la has visto, vela. Al final ya se presenta el padre como un varón, como un hombre, ¿sí? Pero poco a poco él va aprendiendo y va entendiendo detalles, cosas, que Dios siempre estuvo. Que hay cosas que no vamos a comprender, pero había siempre amor. Entonces, amado, sigo yo dando vueltas a esto. Nadie tiene mayor que esto, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces esto nos va a ser difícil a ti y a mí, y menos por nuestros enemigos. Jesús dijo, ama a tus enemigos, a los que te persigan. Ahí ya está otro escalón más grande. A lo mejor pudiera dar la vida por un amigo. He visto películas de guerra donde van y pues están atacando a sus compañeros, a sus amigos y dan su vida por irlo a rescatar. Pero ¿qué si vamos a un escalón más allá? Ama al que te persigue, ama a tu enemigo. Ya quedamos descalificados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, amado? Cuando, como yo te estoy platicando, de repente viene un manto sobre ti y empiezas a sentir un amor que no es tuyo. Yo sentí algo así, de repente empecé a ver a la gente y empecé a sentir empatía y simpatía por la gente que iba ahí en la calle. A veces gente indiferente, gente que ni siquiera voltea a verte, pero yo empecé a decir, ¿quién serán estas personas? ¿Dónde irán? Señor, que te conozcan. Empecé a orar por la gente. ¿Esto puede pasar? Yo lo constato que sí, porque me pasó estando el Jueves Santo ahí en el centro. Necesitamos eso, amado, que baje un manto de amor. La Biblia dice que la maldad se multiplicará, que el mal viene,
Pero también la Biblia dice que para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del mal. Necesitamos ese amor, que ese amor entre. Necesitamos que pudiéramos nosotros calificar en este estándar, que pudiéramos dar nuestro amor por la humanidad. Jesús murió por la humanidad. Poner tu vida, hacer un poco más de lo que estamos haciendo. A mí me da tanta ternura cuando vamos a la colonia y vemos esos niños tan pequeños, amado, desprotegidos, muchos de ellos, viviendo unas carencias. Ayer que estábamos aquí, nos llamó una persona para donarnos ropa y cosas. Y fuimos, me dice mi hijo, híjole, teníamos un tiradero aquí, un polvadero. Y le digo, no, hijo, vamos, porque si alguien te está donando algo y tú no vas, luego quieres que te donen, ya se detiene la bendición. Y fuimos a una casa por acá en una colonia. Y llegamos y era una señora ya mayor. Y dice su hija, es que mi mamá ha ido guardando todo eso, que porque un día lo va a regalar, pero que un día lo va a regalar. Y no lo regala y ahí tiene un montón. No cabía en nuestro carro. Algunas cosas servirán porque era una señora mayor, lo entendemos. Pero qué corazón, ella siempre que veía algo que está todavía útil, decía, es que alguien lo puede necesitar, lo voy a regalar. Y ahí llenamos la cajuela y llenamos la parte de atrás del carro. Ahí tenemos, todavía ni hemos visto qué es, porque llegamos, lo guardamos y nos vinimos a terminar aquí. Pero un amor de esa mujer por la gente. Y ahí está, vamos a separar lo que esté mejor, ¿verdad? Lo que esté bueno, a lo mejor algunas cosas ya no están muy buenas, no lo sé. Pero yo quiero enfatizarte esto. Si ella pudiera dedicarse a otra cosa, pero la señora ha estado guardando porque quiere dar. Y que Dios toque con un manto nuestro corazón y mueva nuestro corazón, amado. ¿Sí? Que podamos ser dadores alegres, que podamos ser gente que ama, gente que se preocupa, que a veces pues podrás hacer lo mínimo por alguien, pero lo haces. A veces una vez me recuerdo querer ayudar a un señor viejito que no podía, me dice, déjame. Bueno, pues tampoco vas a entrar más allá de que te permitan, pero hay veces que ayudas a gente y cómo te agradecen. Y no lo hacemos por eso, lo hacemos por amor. Que Dios cambie nuestro corazón. Poner tu vida, ¿sí? Llévate esta frase, voy a poner más mi vida. Y nos cuesta trabajo porque seguimos siendo personas que se defienden, que pelean, que ante una agresión pues respondemos, ¿verdad? Pero que podamos ir menguando y podamos ir poniendo más nuestra vida, bajando nuestra cerviz. Dios nos habla, ¿sí?, de un compromiso de amor verdadero. Jesús nos muestra aquí cómo Él hizo un compromiso de amor verdadero y eso mismo quiere que hagamos nosotros. Acompáñame a Juan capítulo 11 y leemos el verso 5. Dice así, y amaba Jesús, amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Pero qué dice? Era un hecho. Jesús amaba, ¿sí? Y Lázaro estaba enfermo. Jesús sabía lo que iba a hacer. Pero Jesús era capaz de dar su vida por Marta, por María y por Lázaro. Porque Él lo había dicho. Porque Él estaba seguro de que Él era capaz de dar su amor por estos que amaba. Los amaba. Amado, yo no sé si amaba más a ellos que a otros, porque aquí la Biblia dice que los amaba de una manera especial. ¿Por qué? Porque iba ahí donde ellos estaban. ¿Qué encontró en ellos? En Marta, en María, en Lázaro. Encontró amor. Llegaba y yo creo que tenía unas reuniones tan especiales, amado. Qué hermoso es cuando tú das amor y recibes amor. Porque a veces vamos a dar amor sin recibir amor. Nosotros por muchos años hemos estado en el ministerio, hemos servido a gente. Hemos dado nuestra vida sirviendo a gente. Y muchos nos han dado amor, pero muchos no. Muchos nos han acusado de rebeldes. Sí, y sin pruebas. Nomás lo han dicho por debajo, pero a mí nunca me han venido a decir en mi cara por qué he sido rebelde. Entonces, amado, muchas veces vamos a dar amor
y no vamos a recibir nada a cambio. Jesús hizo eso. Dio su vida, dio tanto amor, ¿y qué recibió? Burlas, vituperios, contradicción, acusado de ser hijo del diablo, de ser tantas cosas, cuando era el ser más amoroso. No solo es amor, él daba amor, Él es amor. Él es la definición más perfecta de alguien que ha amado. Nadie en esta tierra ha pisado esta tierra con un corazón tan amoroso como el de Jesucristo. Él dio amor, Él es amor, Él amó a todo el mundo, ¿sí? Entonces, amado, Él quiere que pongas tu vida, porque Él puso tu vida, y Él quiere hablarte de un compromiso, que ames como Él amó a Marta, a María, a Lázaro. Él amó esa familia. ¿Había algo especial en esa familia? No, pero los amó. Pero ¿qué encontró? Un amor recíproco, y eso hace que el amor sea, no sé, más profundo, más firme, porque tú puedes amar a alguien que no te ame, ¿sí? De tu lado existe ese amor, pero del otro lado no. Pero qué maravilloso cuando de los dos lados hay amor. Y podemos ver que Marta amaba a Jesús en su forma de ser. María amaba a Jesús de una manera más especial. Y Lázaro. Y el poder de ese amor en Jesús resucitó a Lázaro de los muertos. Entonces, amado, vamos a amar, que Dios nos ayude. No quiere decir que ya ahorita con varita mágica saliste amando a todo mundo, no, pero que algo pase en tu corazón, en tu mente, en mi corazón. Creo que Jesús hubiera dado su vida por ellos, por Marta, por María, pero Jesús sabía que iba a pasar. Por eso se esperó, se detuvo, porque quería que ellos vieran cuánto poder había en el amor de Jesús por Lázaro. Lo iba a resucitar de los muertos. ¿Cómo es el amor de Dios? El libro de Juan nos habla del amor, ¿verdad? Juan 13:1. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, que es lo que se celebra ahora, ¿verdad? Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en él, en el mundo, dice, los amó hasta el fin. ¿Cómo ama Jesús? Jesús ama hasta el fin, ¿sí? Entonces, el amor de Jesús no es temporal. Yo he oído personas que dicen, pues ya no amo a mi esposa, o ya no amo a mi esposo. Antes lo amaba, ya no amo a mi padre. Por ahí sé de alguien que de repente le dicen, hijo, te amo, y después ya no lo aman. Así es. El amor humano perece, es perecedero. El amor de Jesús no. ¿Qué dice aquí? Los amó hasta el final, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre. Él iba a morir. Como había amado a los suyos que estaban con él en el mundo, los amó hasta el fin. Amó a Judas hasta el fin, ¿sí? Amó a Pedro, que lo negó hasta el fin. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que te ama a ti hasta el fin. Jesús te ama, amado. Ya está demostrado su amor. Entonces no nada más es recordar, amado, las tradiciones y el turismo, es recordar el que nos ha amado como nadie. Un amor tan grande que no tiene paralelo, que no tiene igual. Un amor sin igual. Un amor que nosotros humanamente no podemos alcanzar si su amor no entra en nosotros. El perfecto amor del Padre entrando en nosotros echa fuera el temor, nos enseña a amar. Y si este amor entrase en nosotros, seríamos capaces de echar afuera el temor, de dar nuestra vida por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestra familia, pero también por otros. Dar nuestro amor. He oído testimonios de misioneros, amado, en África, en países difíciles, que han dado su vida por proteger niños, por proteger mujeres abandonadas, y les han perseguido, y ellos han decidido dar su vida protegiéndolos a ellos. Los han matado a palos en la India.
Hace poco, un año y medio, vi un video donde a un pastor que tenían una iglesia y tenían una reunión, vinieron y empezaron a atacar a él, no porque era extranjero, y empezaron a atacar a las personas que se congregaban ahí, y él, por defenderlas, lo terminan matando, y en la orilla de un camino ahí les prendieron fuego a todos. Hay gente que es capaz de dar su vida por los demás, pero ¿qué tienen, amado? Amor, ¿sí? Y nosotros, dice la Biblia, no hemos combatido hasta la sangre, pero ¿qué nos pide Dios? Un estándar mayor de amor. Que en este tiempo pudiera venir un manto y pudiéramos amar más y ser transformados, ¿sí? Crecer más. Los amó hasta el fin, dice. ¿Qué fue el fin? Hasta la muerte. Y más allá. ¿Recuerdas ese canto que cantamos aquí a veces que dice, existe un amor más celoso que la muerte? Entonces el amor de Jesús no termina en la muerte, no tiene fin. Sí, aquí se refería que él iba a morir y los estaba amando, pero su amor siguió más allá y está y continúa y estará por la eternidad. Es un amor infinito, es un amor, como dice esa frase, ¿verdad? Hasta el infinito y más allá. Y ahí está el Señor todavía con ese amor tan grande por ti, por tu vida, por tu casa, por tu familia, por Marta, por María, por Lázaro, por Juan, por Pedro, por Antonio, por Lupita, por Meche. Ese amor no se acaba, ese amor es para ti, Mari, ese amor es para ti, Tere, ese amor es para ti. Es para mí, para ti, para mí. Un amor hasta el fin, invariable, un amor que no muere, un amor que permanece, un amor que venció a la muerte, un amor que es luz en medio de las tinieblas y de la oscuridad. Si aprendemos nosotros a tomarnos de ese amor, amado, créeme que no veremos obscuridad y no veremos muerte, no veremos la segunda muerte, moriremos físicamente, pero automáticamente vamos a la vida eterna con Jesús por su amor, por entender su amor, por entender por qué fue a la cruz, por qué Él estuvo ahí, por qué Él vino. Hasta la muerte Él te ama. Jesús quiere que aprendamos a amar así, de esa manera, con un compromiso, como con un estándar. Juan 13:34. Y dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Es un mandamiento que qué difícil nos es, que cuánto nos ha costado a la humanidad amarnos unos a otros. Dice, como yo os he amado. Wow, Él es el modelo, pero amado, qué difícil es amar como Jesús amó. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos ese manto de un amor del Padre que eche fuera el temor. De otra manera no lo podemos hacer. ¿Quieres amar como Jesús amó? Tienes que acercarte a Él, tienes que vivir para Él, tienes que responder a su amor, como lo respondió Marta, María y Lázaro. Y Lázaro fue resucitado de los muertos, pero ellos respondieron al amor de Jesús. Es un amor, amado, recíproco. Claro, nuestro amor no llega al nivel de Él, pero tenemos que amar a Jesús. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros, dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. ¿Qué tan discípulos somos? ¿Qué tanto amamos a los demás? Es terrible lo que está pasando. Es terrible tener misericordia. Vemos en las noticias, en estados de aquí de la República, a veces en Hidalgo, en Puebla, que agarran a un hombre tal vez robando, tal vez acusado por querer abusar de alguien y lo matan a golpes. ¿Sí? Y a veces vemos a algunas mujeres o algunos hombres tratando de detener aquello, y a veces llega hasta la policía, y es tanto el desamor, la falta de misericordia, el enojo, el coraje, yo lo entiendo también a veces, que no pueden hacer nada. Y aquella persona muere ahí a golpes. Y a veces se equivocan. En una ocasión vi el hecho de unos hombres que eran investigadores de la policía y los acusaron de andar queriendo secuestrar a alguien. Llegó el pueblo y los mató.
a golpes. Y ni siquiera eran lo que ellos decían. Pero ¿qué está pasando en el corazón de la gente? No hay ese amor. Y si en esto vas a ser conocido, que eres mi discípulo, si tenéis amor los unos por los otros. Y claro, no vamos a amar a un violador, no vamos a amar, no, pero podemos tener misericordia y esa es una manera de amar. He sabido de algunos casos, una vez leí de una mujer que un hombre había matado y violado a su hija y ella vivió amargada mucho tiempo. Después ella se convirtió a Cristo y fue entendiendo, y pasando los años, un día vino un manto de amor sobre de ella y decidió visitar al asesino de su hija en la prisión. Y ahí le estuvo compartiendo de Cristo. Y este hombre se convirtió, le pidió perdón y se hicieron grandes amigos. Él en la prisión y ella iba a visitarlo y compartían de la palabra. Qué difícil, ¿sí? Humanamente podemos decir, eso no es para mí. Sí. Para mí es, Señor, que le caiga un rayo. Señor, tuya es la venganza, dale palo. Pero ¿qué dijo Jesús? Perdónalos. Ese es amor. ¿Te das cuenta del estándar de amor que tiene Jesús y dónde estamos cada uno de nosotros, amado? Por eso necesitamos la ayuda de Dios, un manto. Nadie somos tan amorosos, ¿sí? O amamos a quien nos cae bien, a quien es bien bueno con nosotros. Yo ya una vez le platiqué aquí, tenía unos compadres que nos amaban mucho, pero cuando ya nos salimos de acuerdo, fuimos sus peores amigos. Sus peores enemigos, perdón. Sí, al grado de que ya no querían saber nada de nosotros cuando viajábamos y salíamos y compartíamos. ¿Sí? Y nosotros también, pues si no me hablas, pues sí, botellita de Jerez, amado. Pero ahora en Cristo yo, si hay la oportunidad, yo quisiera volver a retomar esas amistades. Y a veces es bien difícil porque tratas tú de hablar, de saludar y ni te saludan. ¿Sí? Pero oramos por ellos, que Dios los bendiga. Entonces hay de todo, amado. Hay un estándar que Dios quiere para ti, para tu vida, y Él quiere ayudarnos, y Él quiere mandar ese manto de amor, y Él quiere que pueda caer sobre nosotros. Seguimos adelante. Amor al máximo. Y vamos de nuevo allí a Juan 3:16 a tocar algunos aspectos de ese amor tan grande que ya nos dio el Padre. Entonces este amor no inició solo ahí con la venida de Jesús. Este amor está desde antes, diseñado, amado, desde la creación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Juan 3:16, todos lo sabemos, de tal manera. ¿De qué manera? De tal manera. Es una manera muy grande, es una manera muy alta. Es una manera que el mundo no había conocido, pero de esa manera amó Dios al mundo. ¿A quién? Al mundo. ¿Qué es el mundo? Odio, rencor, envidia, ¿sí? Orgullo, soberbia. Eso es el mundo. Pero Dios tiene capacidad de amar al mundo y en el mundo estamos tú y yo. Al soberbio, al orgulloso, al mentiroso, al defraudador. Está en el mundo y Dios ama al mundo. De tal manera, fíjate de qué manera, dice que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es amor. No es nada más un amor platicado, es un amor confirmado, es un amor que tiene un costo, es un amor que duele. La Biblia nos dice, acepta el agravio. Qué difícil me es a mí, te lo digo, aceptar el agravio. Pero este es el amor de Dios. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si no aprendemos a amar así, a perdonar, ¿sí? Porque el inicio del amor es eso, perdón. Cuando alguien te agravia, ¿cómo puedes empezar a amarlo? Perdonándolo. Pero si tú no lo perdonas, ¿sí? Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida. Si tú no lo perdonas, tú te vas a perder. Jesús enseñó eso, de aquel hombre que debía mucho, ¿verdad? Y que fue con el patrón y le dijo, ok, tengo misericordia de ti, ya no me debes nada.
y debía bastante, ¿no? Pero luego se encuentra alguien que le debía poquito. Dice, tú me debes, y lo tomó, dice, me vas a pagar, y si no te voy a hacer o a deshacer. Y alguien que había visto cuánto se le había perdonado, viene y le dice al que le había perdonado, al Señor, dice, oye, tú le perdonaste mucho a este y allá él no es capaz de perdonar algo. Entonces se revierte todo, dice, ok, te voy a echar a la prisión y vas a pagar tú y tu familia. ¿Cómo podemos empezar a amar? Perdonando. ¿Quién te ha agraviado? ¿Quién no te ha dado amor? ¿A quién tú le has dado amor y no te lo ha retribuido? ¿Quién no se ha ocupado de ti cuando debiera de ocuparse de ti? ¿Quién no se ocupó de ti? ¿Tus abuelos, tus padres? ¿Quién? Si vieras qué tan liberador es amar perdonando. Empezar a amar con el perdón. Entonces yo te animo a esto, amado, de tal manera que tú pudieras amar, aunque sea un poquito de esa manera, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dio su Hijo. Reflexionaba yo sobre Abraham y Dios le pidió a su hijo, dice, dame a tu hijo, llévalo y sacrifícalo. Y yo me quedé pensando un poquito en este contexto. ¿Por qué Abraham no dijo, no, papá, no, Dios, no mates a mi hijo, aquí estoy yo, mátame a mí? Pero no dijo eso. Pero ahí hay un asunto de fe. Abraham sabía que Dios iba a hacer un milagro. O sea, no es por protegerse él, lo entiendo. Pero ¿cuántas veces nosotros nos protegemos y no damos nuestra vida por los demás? Yo humanamente ahorita, si estuviera en el papel de Abraham, yo le diría a Dios, no mates a Isaac, mi hijo, mátame a mí. Pero Abraham no lo hizo, lo entiendo que fue por una fe extremada, es el padre de la fe, y yo no lo quiero criticar, porque allá en el cielo me va a decir, ¿qué andas criticando si ni sabes, verdad? Pero yo humanamente hubiera dicho, yo sí daría la vida por mi hijo, Dios, no mates a mi hijo. ¿Cómo que lo mate? No. Mátame a mí y déjalo vivir, es un jovencito, este Isaac era un jovencito. Pero sabes, hubo alguien, amado, que entendía el estándar del amor del Padre. El apóstol Pablo hace una declaración, dice, quisiera ser yo anatema, quisiera ser yo maldito, quisiera ser yo condenado, con tal de que mis parientes, mi familia alcanzara la salvación. Qué amor se había desarrollado en el apóstol Pablo para hacer esa declaración. Yo pierdo mi salvación con tal de que mi familia alcance la salvación. Y él sabía de qué hablaba, porque él fue al cielo. Porque él entendió, él sabía lo que era perder su salvación, ir al infierno por la eternidad. Y él dice, si es necesario, yo prefiero eso, pero que se salven los demás. Estaba en él ese manto de amor que hubo en Jesús, que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y ¿sabes qué? El Hijo también entregó su vida. Él hace una declaración donde dice, nadie me quita mi vida, yo la doy, yo la ofrezco. ¿Cuánto nos falta a la humanidad, amado? Nos estamos destruyendo unos a otros. Y vivimos nada más pues de nostalgias, de recuerdos, de tradiciones. Yo fui al centro y me dio mucha nostalgia al recordar el amor de mis viejos, de mi familia. Pero cuando vino el manto de Dios, créeme que esa nostalgia se fue, ese emocionalismo se fue y entré en una realidad espiritual, amado. Que no te voy a decir que soy un maestro en eso, pero me hizo entender la diferencia de vivir en emociones o de vivir, amado, guiado, dirigido, impregnado del poder de Dios, del amor de Dios. De eso se trata esto, amado, que en estas fechas que se celebran todas estas cosas, pudiera venir un manto de amor, ¿sí? Pudieras amar más. Esto solo lo podemos hacer por su amor. ¿Sí? Su amor es infinito, su amor es exuberante, su amor es inigualable, difícil de entender, ¿verdad? Incomprensible. Es un amor que no podemos comprender, pero que pudiéramos empezar a imitar. Lo vuelvo a repetir, ¿cómo? Empieza perdonando a aquellos que te han herido, a aquellos que no te han dado amor.
Perdona. Sí. Hay una invitación a alcanzar y a permanecer en ese amor. En Juan 15, vamos a San Juan 15, verso 9, dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Es una cadena de amor. El Padre me ha amado, no me mandó a morir, no, yo decidí aceptar. A lo mejor Dios Padre le propuso desde el principio: si hubiera que morir por la humanidad, morirías. Jesús dijo: yo voy. ¿Sí? Entonces aquí, amado, está esto. Jesús entregó su amor. Él decidió entregar su amor. Y lo vuelvo a repetir: como el Padre me ha amado. Él sabía del amor del Padre. Había ese manto de amor en Jesús, y ese manto de amor lo trajo Jesús aquí a la tierra. Dice: así también yo os he amado, y ahora nos pide a nosotros: permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Nos dice cómo. ¿Cuáles son sus mandamientos? Tú lo sabes: perdonar, honrar, andar en santidad. Dice: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto es amor. ¿Cómo nosotros vamos a retribuir a tanto amor? Andando en sus mandamientos, andando en su palabra. Si tú, amado, dices que eres alguien que ama a Dios, empieza a hacer esto: andar en su palabra, cuidar su palabra, que sea serio su palabra en tu vida, andar en amor. Si pudiéramos entender esto, amado, y practicarlo, este amor sería otra cosa. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 8. Verso 35. Dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién lo está hablando? Pablo. ¿Quién lo está diciendo? Alguien que había experimentado el amor, alguien que había dicho eso que te dije: preferiría yo morir, yo ser anatema, con tal de que se salven mis parientes, mi familia. Y él, este hombre que sabía de este amor, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cuando tú de verdad conoces el amor de Cristo, nadie te va a separar. De repente vemos personas que se han ido de Cristo, que se han alejado. La verdad, nunca conocieron ese amor, nunca les vino ese manto de amor, nunca entró en sus corazones ese amor verdadero. Sintieron nada más un toque, un emocionalismo en ese amor. Ay, qué bonito, ay, Jesús, qué bueno, pero no fueron tocados. Y vuelvo a repetir aquello que les he dicho: si la cruz no te ha cambiado, es porque no te ha llegado. Entonces esa cruz, puedes ir a las 3 caídas, puedes ver películas, amado, pero si no hay un cambio en nuestro corazón, algo no ha variado. Y claro, no somos perfectos, pero, amado, queremos parecernos a Jesús. ¿Quién nos separará de ese amor? Dice: tribulación, las cosas que vienen, una pérdida, como en esa película que perdió a su niño, que le reclama a Jesús. ¿Quién? ¿Angustia? Te vinieron tiempos difíciles de angustia. ¿Eso te va a separar del amor? La verdad es que no has conocido ese amor, porque el que ha conocido ese amor no se va a apartar nunca. Persecución, hay gente que le empiezan a perseguir por ser cristiano y se aparta. ¿Recuerdas en los tiempos pasados, en el mausoleo romano, cómo mataban cristianos que no negaban a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué se dejaban matar? ¿Por qué dejaban que echaran los leones? ¿Por qué dejaban que entraran a algunos guerreros a tasajearlos, a matarlos? Y no retrocedían, porque habían conocido el amor de Jesús. Soportaron la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Y esto es parte del amor que vamos a tener que pagar, amado, algún día tal vez. Dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Vamos a ser menospreciados
Y por eso vamos a dejar el amor de Jesús. Pero dice algo, dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Si yo entiendo ese amor, nadie me va a separar. Venga lo que venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Amado, podemos ver el libro de Job. Job tenía un amor por Dios que perdió todo, pero él no negó nunca a su Dios. Podemos ver a Daniel en la fosa de los leones. No negó a su Dios. Podemos ver a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí?, en el horno de fuego. Pero ellos amaban a Dios, ellos sabían. ¿Y qué dijeron ellos? Mi Dios me puede salvar, y si no me salva, de todas maneras, si no me salva ya no te voy a amar, Dios. No. Amado, yo te hago ese reto. Vamos por un estándar mayor de amor, de responder al amor que Jesús mostró en esa cruz, de responder al amor que el Padre mostró al enviar a su Hijo, permitir que su Hijo muriera como un delincuente en un instrumento que era solo para los malditos. Y ahí estuvo Él en esa cruz, ahí solo crucificaban, solo mataban a los malditos, y Él no era maldito. Era el ser más santo, más limpio, más puro que jamás ha pisado esta tierra. Dice: por lo cual estoy seguro, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado, esto solo pasa con aquellos que, amado, de verdad aman al Señor. Que podamos llegar hasta el último día de nuestra vida amando al Señor. Me recordé ahorita de una hermanita que un día les conté. ¿Te acuerdas de la mamá de Fer? Era una hermanita que había sufrido algunas operaciones en su cabeza. Ella llegó muy mal a la iglesia y se recuperó, empezó a moverse, a caminar. No hablaba muy bien, tenía cierta parálisis, pero ella servía en la iglesia. Nunca se apartó, hasta que estaba ya muy enferma. Y cuando ella ya estaba bien enferma, la íbamos a visitar, ya no iba a la iglesia. Y empezaba a hablar, no podía hablar, pero empezaba a hablar en lenguas. Y llegábamos y nos poníamos a orar en lenguas con ella, y se sentía una presencia del Espíritu Santo ahí. Y se sentía un amor hasta que ella falleció. Nunca se apartó, fue una mujer que vivió una vida difícil, ¿sí?, que tuvo que pelear muchas veces ella sola, tuvo que criar 2 hijos, pero nunca se apartó del Señor. Entonces, ¿quién nos separará? Y he visto otros que por cualquier cosa, detalle, a veces sí una prueba fuerte, se han apartado del Señor. Amado, que nadie te aparte del Señor. Agárrate de su amor, pídele su amor. Déjame conocer tu amor, déjame entender más allá de lo que humanamente se me muestra. Revélame la verdad de tu amor. Casi vamos a terminar. Es la forma de vivir que Jesús quiere para ti, para mí, para su iglesia. Amados, esa es la clave, el amor. Todo esto es ¿por qué? Por amor. Todo esto, amado, la fuente es amor. Entonces tenemos que entender el amor de Dios. Vamos a Gálatas. Gálatas. En el capítulo 2 de Gálatas, en el verso 20. Es una forma que Dios quiere que aprendas tú a vivir así. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nadie le pidió su vida a Jesús, Él la dio. Pero Jesús te pide tu vida. Sí. Entonces, si de verdad queremos amar, tenemos que crucificarnos con Él en la cruz. No se festeja la muerte de Jesús en estas fechas. Se festeja la muerte de Jesús, pero también tu muerte. Que tú quieras estar crucificado con Él, que tú puedas entender por qué fue a esa cruz, que tú puedas entender cuánto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a que muriera así, que derramó su sangre hasta la última gota, y que ya no salió sangre, sino gotas de agua salieron. Cuando entendamos eso, amado, vamos a empezar a avanzar y a crecer en el entendimiento del amor de Dios y en el entendimiento de la pasión de Jesús y de qué se trata el cristianismo y de qué se trata todo esto que pasó. Estamos tan acostumbrados a esto que se ha hecho como una especie de religión, pero no entendemos el valor de la sangre, no entendemos el valor de la cruz, no entendemos el valor de ese sufrimiento. Tenemos que entenderlo y nada nos va a separar del amor de Dios. ¿Sí? Vamos a estar unidos a Él. Entonces quiero que terminemos, amado, orando y meditando en esto. Quiero pedir que venga sobre ti un manto. Cierra tus ojos.